Que te cuente algo de Bernal que os va a gustar, que no sabe nadie. Bernal, mejor dibujante aragonés de la historia. Bernal, de las mejores o la mejor persona que conozco y que me he cruzado en la vida. Y Bernal, la persona que estuvo a punto de participar en Gran Hermano 4... ¿Cómo? 5. 5, Gran Hermano 5, que... O sea... Estaba mi novia viendo Gran Hermano constantemente y dije, oye, si tanto te gusta Gran Hermano, voy a probar a presentarme. Y me dijo, ni se te ocurra. Y llegué justo porque yo iba pasando pruebas, pues hice un psicotest. Que aquí en casa me dicen, si aprobaste el psicotest para Gran Hermano, no lo cuentes. Y me hicieron una prueba de cámara. ¿Por qué te quieres presentar a Gran Hermano? Pues para joder a mi novia. Pues paso otra prueba. Trabajaba en el jueves y dije, pues soy dibujante de cómics, tal, y dibujante del jueves. Y le hizo los ojos literal. ¡Bam! Y ya tuve una cita en el Hotel Boston con Mercedes Milá. Cuando le digo a mi novia que ya solo queda la prueba con Mercedes Milá y si le caigo bien estoy dentro, me casaba justo en la temporada en la que iba a estar yo dentro de la casa. Me dijo, si vas a Gran Hermano, si vas a esa reunión, me dijo, si vas a esa reunión, no me caso contigo, no estoy contigo, no quiero saber nada contigo. Madre mía. Y sé que lo dijo muy en serio. Y lo más bonito es que venció el amor, amigos. Es la moraleja de todo esto. Venció el amor.